¿Cuánto tiempo crees que tarda en venderse una casa? ¿3 meses, 6 meses, un año, 2 años, una década o toda la vida? Durante las últimas semanas me ha tocado ver un montón de propiedades que ya se debieron de haber vendido, que ya debieron de haber pasado a un nuevo dueño, a que las cambiaran, las cuidaran, las habitaran y alguien estuviera desarrollando ahí su espacio seguro, pero no se han vendido. Y no se han vendido porque normalmente el propietario tiene una lista de deseos acerca de su propiedad, más que una lista de objetivos para que alguien se la compra. Siguen esperando al comprador millonario que va a llegar y les va a pagar lo que ellos quieren. Siguen esperando a que aparezca una persona, no les ponga un solo pero, diga que todo está bien y casi saque del morral el fajo de billetes, se los ponga y les diga, y le pones aguacate. No se han vendido no porque sean malas, no porque no estén bien ubicadas, no porque estén caras o porque su valor de mercado esté completamente desproporcionadas, sino porque en la gran mayoría de los casos es el dueño de la casa, el propietario, que podría decirte que sin darse cuenta, pero yo creo que sí están bien conscientes, se dan cuenta de todas y cada una de las trabas que ponen para que sus propiedades no se vendan. Le cierran la puerta en la jeta a las personas que la quieren comprar. Llamas, pides información, te gusta la casa y te sueltan así, sin saliva, sin invitarte a un café, sin nada. ¿Sabes qué? Yo solamente recibo pago de contado y quiero tanto. Oye, es que fíjate que yo vengo con mi crédito Infonavit, con mis 800,000 pesos que el Infonavit me está ofreciendo y pues quiero tu casa. Y te dicen, no, yo no trabajo así. A mí me traes todo el dinero junto y luego hablamos. Otros te dicen, la casa se va como está. Yo no le voy a hacer absolutamente nada más. La he invertido mucho. Fíjate que ya gasté tanto. Le puse piso de mármol, granito, instalé una super cocina. Entonces yo ya no le voy a meter más dinero. Y resulta que el piso no se terminó, o que no está completamente revocado, o que hay una llave que no cierra bien, o alguna de estas cosas y te dicen, yo no le voy a hacer nada. Así como está, quien me la quiera comprar. Y con una actitud que ni en sus mejores años de Josué Osorio, ¿eh? Sí, con una actitud de, pues si quieres, cabrón, si no, no me interesa. Pasan las semanas, pasarán los días, los meses, los años, decía una canción, mucho tiempo y simple y sencillamente no se vende. Al principio llegan personas, la ven, les llama la atención, empieza a tener interesados, pero conforme va pasando el tiempo y una propiedad sigue publicada, sigue con su lona de se vende, sigue estando en las mismas condiciones, simple y sencillamente la casa no va a salir, se va a quedar ahí. El día de hoy quiero hablarte mucho acerca de esto, porque una propiedad desde el punto de vista de un vendedor puede o no venderse. La venta de una propiedad no comienza cuando le pones tu lona, tu letrero, tu cartulina fluorescente y tampoco cuando tomaste una foto de noche con la mitad de las luces apagadas, que venías con la mano toda temblorosa, toda movida, y la subiste a redes sociales y dijiste, no, pues ya chingué, ya la hice. Con eso se va a vender mi casa. Y no, no es cierto. Nada de eso es
cierto. La venta de una propiedad empieza mucho tiempo antes siquiera de que le hayas puesto el anuncio. Empieza cuando la estás preparando para que el mercado la quiera comprar. Cuando tú pones una propiedad en venta, es el comprador, y esto le duele a muchos dueños de propiedades, es el comprador el que decide en qué condiciones te la va a comprar. Tú puedes pedir un valor, tú puedes establecer tus condiciones, tú puedes decir, pero en la gran mayoría de los casos es el comprador el que termina estableciendo las condiciones. Es el mercado el que te termina diciendo, oye, si la presentaste bien, si la valoraste bien y la estás comunicando de la manera adecuada, si la tienes lista o simplemente van a pasar y pasar personas y tú no vas a avanzar con tu venta. Hoy es viernes de Entierra tu lana a través de CB Radio México, la mejor estación del mundo mundial, porque ya sabes, me tiene a mí como locutor y a muchos más muy, muy buenos. En este programa te enseñamos de inversiones, cómo elegir un terreno, cómo evitar errores, cómo proteger tu patrimonio. También existe otro lado del mercado en el que se ha hablado prácticamente muy poco, y es el que está enfocado en hablarle al dueño de la propiedad, al que quiere vender, al que tiene algún proyecto, al que tiene alguna necesidad o al que simple y sencillamente ya se hartó de estar donde está y quiere cambiar de aires. A lo mejor se quiere ir a la playa, a lo mejor se quiere ir a la montaña donde nadie lo moleste, como ciertas personas que yo conozco, que serían felices sin vecinos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al no tener todas las herramientas o al no querer investigar, o bien hay otros tantos que dicen, mira, yo no me voy a aventar el quite de pagarle a un profesional inmobiliario, yo le voy a poner mi lona y pues que se venda cuando Dios quiera. Seguramente has escuchado esta frase. La realidad para muchos de estos vendedores es muy distinta. Dios sí quiere que se venda tu propiedad. Que tú no hagas tu parte es diferente. Cuando tú pones una propiedad en venta, no es la única del mercado. No es la última Coca-Cola del desierto. No es la más bonita, no es la mejor ubicada, no es por la que todo el mundo se va a pelear, aunque en tu cabeza creas, piensas y sientes que todo mundo va a estar deseando tu propiedad porque está muy bonita, sí, para ti. La construiste a tu gusto, la adornaste bajo tu criterio, pero tu criterio no es el mismo de todos. Tu gusto no es el mismo de todos. Las personas que van a comprar no solamente ven tu propiedad, ven un montón de propiedades. Nos está tocando asesorar a una persona que quiere comprar una casa, anhela comprar una casa. De hecho, ya se puso una fecha límite que si no la compraba, se acababa el asunto, iba a dejar de buscar y empezaba a construir. Y ha visto N cantidad de casas aquí en Guajuapan. Algunas en colonias muy buenas, otras en colonias que a lo mejor necesitan un arreglito, propiedades con mucho terreno, propiedades con poco terreno, propiedades de 2 pisos, propiedades de 1 piso, propiedades sobre calle principal, propiedades en privadas, etcétera. Cuando tú pones tu propiedad a la venta, está compitiendo con un montón. Hay muy pocas propiedades de todo ese montón con el que va a competir la tuya que se toman el tiempo, la dedicación y sobre todo el cuidado de preparar esa propiedad para que pueda ser vendida. Cuando tú preparas tu casa para ser vendida, se va a vender más rápido. Sí, hay muchas personas que nos han dicho,
Oye, Josué, pero es que me va a quitar mucho tiempo ir a tramitar todo lo que tú me dices, que tengo que traer la libertad de gravamen, que tengo que ir a ver el alineamiento, que tengo que ir a ver el número oficial, que tengo que ir a ver que mi escritura esté en orden, que mi acta de nacimiento, que mi credencial esté actualizada, que mi CURP esté certificada, y todo eso se me hace mucho. Cuando haya un cliente interesado, entonces voy y lo arreglo rápido. ¿Y qué crees? Que sí va a salir el cliente interesado, pero el arreglarlo rápido te va a costar una lana. Y si no lo quieres arreglar ahorita que tienes tiempo, cuando te digan que la carta de libertad de gravamen para que te la entreguen en menos de una semana te va a costar 20,000 pesos en lugar de los 2,000 pesos que pudiste haber pagado, te vas a ir para atrás y a lo mejor vas a decir, ay, no, es que no me alcanza. Ay, no, es que fíjate que yo tenía contemplado que lo que me iban a pagar era solo para mí. El día de hoy vamos a hablar de todo eso. Ya sabes, te invito a que tengas papel, lápiz, a que abras el bloc de notas de tu teléfono, porque a partir de este momento, en el minuto 11:30, vamos a empezar a abordar cada uno de los puntos de la carnita de este programa. Primer aspecto que debes considerar cuando tú vas a empezar a preparar tu propiedad para la venta. Esta te va a doler si tú eres de los que dice, ay no, es que aquí invertí mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y aquí crecieron mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, por lo tanto tiene un gran valor sentimental mi casa. Ah, pues no importa cuánto valor sentimental tenga la casa para ti. Eso no lo va a pagar el mercado. Y el primer punto es que el mercado decide qué compra y qué no. No lo decide el propietario. La siguiente idea que te voy a compartir, te invito a que por favor la recuerdes, la analices y te la lleves durante todo este programa. No basta con que tú quieras vender una casa. Hay que prepararla para que el mercado quiera comprarla. Sí, hay que dejarla bonita. Aquí en mi pueblo decimos que hay que darle una shineadita, que hay que darle una manita de gato, que hay que barrer cuando menos por donde vea la suegra, etcétera. Ya me entendiste, ¿verdad? Hay muchas personas que simplemente ponen su propiedad en venta y dicen, oye, es que mi casa vale tanto. No hicieron un avalúo, no le pidieron información a un asesor inmobiliario certificado para que les pudiera emitir una opinión de valor, no hicieron un análisis comparativo de mercado, no hicieron un análisis de rentas futuras, no hicieron nada, solamente dijeron, es que yo creo que mi casa vale tanto. Y listo. Quieren que el mercado les pague lo que ellos creen. Y el mercado funciona de una manera muy diferente. El comprador va a analizar el valor de la propiedad, va a preguntar si es lo que debería de pagar, si la zona es adecuada, si los servicios funcionan correctamente y sobre todo va a comparar tu propiedad con un montón de propiedades más. Y entonces tú vas a estar compitiendo con otras propiedades no por un tema solo de precio, ubicación, entorno, seguridad, gusto o deseo de el comprador, entre otros tantos factores. Sobre todo, vas a estar compitiendo con aquello que le genere la mayor confianza al cliente. Si tú has seguido nuestro programa de Luchones Time, donde te compartimos todas las herramientas que tienes que dominar tú como vendedor para que alguien te quiera comprar, sabrás perfectamente que el factor principal a través del cual las personas te compran es uno,
que confíen en ti. Si tu propiedad no genera confianza, no la van a comprar. Si tú no generas confianza, no te la van a comprar. Si de pronto te preguntan por la escritura y, sí, la voy a buscar, ¿qué crees que va a pasar por su mente? Si te dicen, oye, ¿tendrás una carta de libertad de gravamen? No, la verdad no la quiero sacar. ¿Crees que es una buena señal? Si tú eres la persona que va a invertir 1,5 millones, 2 millones, 3 millones de pesos mexicanos, ¿no crees que te pondrías también un poquito quisquilloso en este sentido? ¿O qué harías? Las personas, el comprador va a terminar eligiendo aquella propiedad y aquel propietario o asesor inmobiliario para quienes trabajan con un asesor inmobiliario o con un consultor inmobiliario que le genere más confianza. Durante los últimos días, las últimas semanas, hemos visto un patrón que se nos hace muy curioso. Hemos visto casas que tienen un gran potencial para ser vendidas y para ser vendidas pronto. La cantidad de metros cuadrados del terreno es suficiente, la superficie construida también es suficiente, el valor establecido era acorde al mercado, pero llamamos para pedir información o programamos una cita y cuando preguntamos el precio y es sí nos gustó, fíjate que queremos esta casa, el vendedor dice, solo acepto pago de contado. Ok, si no tienes el capital, la liquidez o la forma de acceder al recurso para pagarlo de forma líquida, pues simplemente no vas a acceder a ella, ¿verdad? Es consecuencia lógica. En algunas otras propiedades nos hemos encontrado que es necesario que corrijan un tema de humedad, que le den una impermeabilizada, que hay cierta tubería que hay que cambiar o tapar tubería, un poquito de revoco, que le pongan estuco, para que no se vean los tubos salidos, tienen quizá en la pared algunas marcas de transminación de agua, bueno, hay que mandar a traer a alguien que le dé un tratamiento, que la selle, que la vuelva a pintar y quede completamente bien. Algunas casas que tienen cables sueltos, pues meterlos en canaleta, cosas que no son graves, o sea, que no vas a tener que meter un castillo o una trave o romper una pared, simplemente hacer arreglos para que se vea mejor. Hubo quien nos dijo, yo no le voy a hacer nada más, así como está, si la quieres. Yo, ay, mira, otro día te cuento lo que me pasó en una tienda 3B porque me dijeron algo más o menos similar. En estos casos, nos hacemos de pronto alguna pregunta nosotros como asesores inmobiliarios que platicamos con todas estas personas y es, ¿realmente esta persona, este dueño, quiere vender su propiedad o no le interesa? Hace no mucho platiqué con algunos dueños que me dijeron, mira, yo pido tanto, no le voy a hacer absolutamente nada, entonces, pues que se tarde el tiempo que se tenga que tardar. En mi experiencia, cuando una persona te dice que no le urge vender, que puede pasar el tiempo que sea, no tomamos esa propiedad porque no hay una urgencia. No va a haber margen de negociación. Normalmente se van a montar en su macho y van a decir, quiero esto, y si no, pues no hay. Y el hecho de que en algún momento alguien, a un amigo, a un vecino, a un primo, a un familiar de ese dueño, le haya cumplido sus caprichos, no quiere decir que todo mundo los va a estar cumpliendo. ¿La quieren vender o quieren que alguien se las compre bajo sus condiciones, aunque tengan que esperar muchos años? El mercado no compra solamente por el precio. En lo que yo he podido vivir de las ventas más de 26 años, yo te puedo decir que
Las personas, el precio es lo último que toman en consideración. Les interesa la certeza, la seguridad, la confianza, el entorno, lo cerca que estén de sus trabajos, de las escuelas, el que se sientan apapachados por el lugar, antes que el precio. Y si la única forma o lo único que tú tienes para vender tu propiedad es el precio, posiblemente se va a quedar un tiempo ahí. Te van a comprar la confianza, esa confianza que transmite tu propiedad. Con eso en mente, vamos a pasar al segundo punto que yo te quiero compartir hoy. Tenemos que entender quién es la persona que puede comprar tu propiedad. ¿Quién es ese cliente ideal? ¿Quién es esa persona que le interesa tu casa? Porque no a todos les gusta lo mismo, no todos quieren lo mismo y no a todos les va a caer en gracia tus condiciones. Espero que esto no te lo estés tomando muy a pecho porque el objetivo no es criticarte o cuestionarte, es clarificar cuáles son las cosas que tú debes de organizar y tener claro antes de que, ya vi que aquí una tecla se movió, ya saben que yo me distraigo muy rápido, antes de que esta se pueda poner a la venta. Uno de los errores más comunes consiste en pensar, o cuando menos eso parece aquí en mi pueblo, a lo mejor de donde tú eres no pase, ¿verdad? Pero aquí pareciera que las personas que están poniendo sus propiedades en venta creen que todo mundo va a llegar con el fajo de billetes en el morral, en la guantera del carro, en la bolsa de mano o en sus pantalones. Y ponen valores fuera de mercado o condiciones en las que la única forma en la que te la pueden comprar o te quieren vender es pago en efectivo. Y lo quieren así, contadito, billete tras billete. No quieren transferencias. Se les olvida que hay una ley antilavado que te exige que después de ciertos montos, el pago sea con transferencia, tarjeta, cheque nominativo o cualquier otro medio rastreable. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Existen diferentes tipos de compradores. ¿Hay quien llega con el fajo de billetes en el morral? Sí, no son muchos. Sí los hay. Si tú quieres esperarte uno de esos, está bien. Siéntate lo más cómodo posible, disfruta de un café, un té o aquello que más te guste. ¿Por qué? Porque va a tomar tiempo. Pueden ser meses y en algunos casos años. La persona que te compra de contado es un inversionista o es una persona que ya vendió otra propiedad, que tiene el dinero contante y sonante, que tiene ingresos constantes, a lo mejor que vivió en Estados Unidos, hizo mucho ahorro. Aquí en Guajuapan ocurrió un fenómeno hace años, me parece que por ahí de la década de los 90. Sí, cuando los T-Rex todavía andaban aquí alrededor de Calle La Paz y el Panteón Municipal y todo eso, en el que vinieron personas de una comunidad, no voy a decir el nombre porque me puedo meter en líos, donde te compraban las propiedades al valor que les dijeras. Y ahí se empezó a encarecer mucho el mercado. Porque un terreno que normalmente costaba en ese tiempo a lo mejor 6,000 pesos, lo ofrecían en 12 y se los pagaban. Y entonces todos los que valían 6 los subían a 12. Y no faltaba el que decía, pues dame 15 y se los daban. Y fue pasando esto. Solamente fue por una etapa, no fue constante, no fue con todas las propiedades, pero se empezó a generar una burbujita, como la que quizá muchos dueños de propiedades
están creyendo que es el general. Lo cierto en nuestro mercado es que no todas las personas van a llegar con los 2 millones en la cajuela del carro para decirte, mira, aquí está, dame tu propiedad. Hay mercados que van a ir cambiando. Hay clientes que no van a tener esto. Por otro lado, van a llegar personas que han trabajado muchos años en una empresa, que han cotizado al Infonavit o que son trabajadores del gobierno, que cotizan ante Fobiste o simplemente han tenido mucho cuidado con su historial crediticio y ya disponen de un crédito hipotecario a través de una caja de ahorro, de un banco, etcétera, que tienen la posibilidad y los recursos a través de un crédito hipotecario para poder comprar tu propiedad. ¿Qué ocurre cuando tú como dueño dices, yo solo acepto pago de contado y lo acepto en efectivo? Que vas a reducir mucho la cantidad de personas que puedan y quieran comprar tu propiedad. Sin darse cuenta, lo que hacen es eliminan al 97% del mercado potencial y se quedan esperando a un 3%. Sí, porque la cantidad de personas reales que podrían llegar con el fajo de dinero y pagarte lo que tú estás pidiendo, con las condiciones que estás pidiendo, podría ser a lo mucho el 3% de la población. Con esto, yo no te estoy diciendo que tienes que aceptar que te paguen de contado, aceptar que te paguen a través de un crédito hipotecario, aceptar que te paguen con gallinas, así como hay un corrido de Antonio Aguilar en una carrera de caballos, para los que son de mi generación seguramente se acuerdan, que llegaron las personas y llevaban gallinas, llevaban chivos, y con eso completaron la apuesta para que se diera. Y el caballo de Antonio Aguilar ganó. Y con eso le regresaron todos los bienes y las posesiones al pueblo. Está padre esa película. Pero bueno, volviendo a lo que estaba. No es obligación para ti, como dueño de la propiedad, que aceptes los créditos. Es tu decisión. Solamente ten claro que si tú dices, yo solo quiero que me lo paguen de contado, la cantidad potencial de prospectos y futuro cliente se reduce considerablemente. Y también debes de saber que el tiempo en el que se va a poder vender tu propiedad, en lugar de acortarse, se va a alargar. ¿Quieres que el periodo de tiempo sea más corto? Habría que explorar tener diferentes opciones a través de las cuales te puedan pagar tu propiedad. Mientras más amplio sea el espectro que tú tengas para que te paguen, habrá más personas interesadas y que puedan pagarte lo que tú estás pidiendo. Bloque 3, etapa 3.3, como lo quieras llamar. Ya tomaste la decisión de que sí vas a aceptar que te paguen a través de un crédito hipotecario. ¿Ok? ¿Qué revisa el banco? Porque no nada más es que llegue la persona interesada y te diga, oye, yo tengo un crédito preaprobado, me gustaría, o ya me dijeron cuánto me prestan, es lo que te puedo pagar. Y entonces ahí entre ustedes lleguen al arreglo y ya, mágicamente el banco desembolsa el dinero. No, hay una serie de cosas que la institución financiera, banco, Infonavit, Fobiste, Caja de Ahorro, con el tipo de crédito que sea que te vayan a pagar, van a analizar. Y eso es importante tenerlo claro. Hay quienes creen que si el comprador y el vendedor ya se pusieron de acuerdo,
entonces ya está resuelto. No. Cuando te van a prestar dinero, cualquier institución financiera se va a asegurar que la propiedad tenga un periodo de vida útil suficiente, que esté en buenas condiciones, que pueda realmente servir como respaldo de eso que te van a prestar, de esa cantidad de dinero que te van a prestar. Si el, pro, si el, si la propiedad tiene problemas importantes, goteras, tuberías tapadas, instalaciones de luz no terminadas o cualquier tipo de estas cosas, podrían no autorizar el crédito, podrían no hacer el desembolso. ¿Por qué? Porque el bien que va a quedar en garantía por ese préstamo que van a hacer, pues no es funcional. Como te decía yo en la introducción, muchas veces el darle esa manita de gato que requiere tu propiedad no es una remodelación costosa, no le vas a invertir otros 100,000 o 200,000 pesos, a menos que quieras, digo, hacer cambios súper importantes. En muchos casos es solamente hacer mantenimiento. Y esta parte también es importante que tú, que tengas una propiedad y que estás escuchando este episodio, te tomes el tiempo de hacer. Dale mantenimiento a tu casa. Que se fundió un foco, cámbialo. Que se tronó un apagador, cámbialo. Que un cable se soltó, reemplázalo. Que hubo una lluvia y empezaste a ver que hay ahí una pequeña filtración, corre a impermeabilizar antes de que se haga algo grande. Hay un video de César Davián que se llama No te acostumbres a vivir mal. Te lo recomiendo. Habla de otras cosas y que aplicado a tu propiedad te daría una ventaja increíble sobre otras tantas propiedades, porque como ya vimos, tu propiedad va a competir con muchas, no solamente en el tema del precio, también en el cuidado y otras cosas. Dale mantenimiento si hay una fuga de agua. Revisa qué es lo que está pasando. A lo mejor es en el baño, es un cespo. Me acabo de acordar ahorita de eso porque aquí en un baño está goteando un poco. Entonces hay que hablarle al dueño de la casa, que manden al plomero, que revisen y listo. Cuando yo recién me mudé a esta casa, le puse en su madre a una llave y tuve que mandar a traer al plomero porque todo se vació de agua y ahí anduve yo con mi jalador, con mi trapeador, mucho rato, porque era mucha agua secando. Revisa el tema de las goteras, transminaciones de agua, el que si en las paredes hay humedad, si la instalación está expuesta, porque, a nosotros acá en México nos encanta hacer cambios. Una vez que ya está la casa terminada, resulta que el enchufe no quedó en el punto donde tú querías conectar tu tele. Y entonces le pones una extensión, en el mejor de los casos. Pero hay otros más atrabancados que tienden cable y lo ponen ahí con taquetes o con pijas para detenerlo y ahí está, el cable atravesado. Eso no va a hacer que alguien apruebe un crédito hipotecario. Las tuberías no las han cambiado, de pronto tú conectas tu bomba o se activa el automático, llenas tu tinaco y de la nada resulta que ya se vació. Hay alguna fuga. Las escaleras se le cayó a la protección, se le quitó un pedacito, pero dices, ay, no pasa nada, total. ¿Quién se va a dar cuenta? El que la vaya a comprar se va a dar cuenta. Y mucho. Que un muro se lacró porque en esta zona, pues que tenemos un montón de sismos, se nos mueve la tierra cada rato, valga la redundancia. Entonces, no prestas atención a eso
Y cuando la quieres vender, es de lo primero que se van a fijar. Cada uno de estos puntos podría parecer algo insignificante a nuestros ojos como dueños, pero que van a influir negativamente en el proceso de evaluación y de valuación de tu propiedad. Nadie quiere una casa fea, a menos que te dediques a la remodelación y venta, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, Luis de Global Consulting, Luis Ramírez nos dice que a él le encantan las casas feas, porque las remodela, las arregla, las pone bonitas y las vende a un mejor valor y tiene mucha ganancia. Pero si tú no te dedicas a esto del flipping o de la remodelación de casas, tú lo que quieres es una propiedad a la que ya no tengas que llegar a hacerle nada. La mayoría de las personas que nos contactan para que les busquemos una casa dicen, oye Josué, yo quiero una casa a la que solamente lleve mis muebles y empiece a vivir. Sí, todos queremos eso. O bueno, la gran mayoría, ¿verdad? Si hay que hacerle reparaciones a tu casa, no va a pasar el crédito hipotecario. Por ejemplo, cuando hay una operación con crédito Infonavit o Fobiste, además de que la persona que va a comprar llegue, le guste, vea la casa y a lo mejor diga, ok, pues mira, hay un cable por acá salido, hay una llave que no cierra bien, a la regadera le salen 3 hilos de agua, entonces, pues no hay bronca, ¿no? O sea, yo sí, así la voy a querer. Pero resulta que va a llegar el especialista del Infonavit cuando va a hacer la evaluación y también va a hacer un análisis de factibilidad y va a estar revisando varias cosas. Entre ellas, va a hacer un análisis técnico y una revisión minuciosa de cómo está la propiedad. Chan, 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 chan. Y es ahí donde tuerce el rabo la marrana. Porque esa luz que no quisiste cambiar, esos cables que dejaste expuestos, ese pedazo de la escalera que se cayó y que tú dijiste, chinga su madre, o sea, nadie lo va a ver, él sí lo va a ver, le va a tomar una fotografía así en zoom grandote y va a decir, por esto, no va a pasar el crédito. Aquí en Guajuapan, y creo que en general en el estado de Oaxaca, tenemos la tendencia de hacer casas y ponerles un local o una cortina. Tienes un cuarto a orilla de calle principal y le dejas una cortina. No, es que va a ser mi estacionamiento. Bueno, ¿qué crees? Que cuando llega el del Infonavit o del Fobiste y ve que hay una cortina, te dice, esto es negocio, esto no es una casa habitación, no pasa el crédito. Y solo porque pusiste una cortina en lugar de una reja. Sí, es que para mí era más fácil, más práctico, no tenía yo que estar ocupando más espacio. Bueno, son cosas que van a hacer que tu propiedad pueda o no venderse. Aquí es cuando llegamos a escuchar una palabrita, bueno, una frase que para muchos es así, un golpe directo al hígado. No pasó el dictamen. Chin, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Buscar otra casa? ¿Buscar otra forma? ¿O corregir los detalles que se puedan corregir para que se pueda solicitar nuevamente el dictamen y esta vez sí lo pase? En lugar de que tú veas estas adecuaciones, arreglos, reparaciones como un obstáculo, conviene que lo veamos más como una oportunidad para preparar mejor la propiedad que quieres vender y las posibilidades de venta aumenten. Hemos visto en un montón de casos que
las reparaciones que tienen que hacer y los arreglos para que pueda pasar un dictamen no rebasan los 20,000 pesos. En propiedades de 2 millones, de 1,800,000, exagerado, se van a gastar 40,000 pesos. Y resulta que te dicen, no, no lo voy a hacer. Por 40,000 pesos, no vendes la propiedad de 1,800,000. Cuando tú haces el análisis del costo de oportunidad, te sale altísimo. Cuando te pones a revisar el tiempo que puede pasar tu propiedad en el mercado, porque no le invertiste eso, pues resulta que pierdes mucho más que esos 40,000 pesos que le tenías que invertir. Ahorita habrá gente o habrá dueños que van a decir, Josué, pues estoy vendiendo mi casa porque no tengo dinero, porque lo ocupo para esto, lo ocupo para lo otro, y yo quiero que ya se venda. Sí, pero entre más jodida esté, menos rápido se va a vender. O corres el riesgo de que si llegue alguien de ese 3% que hablamos hace un momento, con el billete en la mano y te diga, ok, tú pides 1,800,000 por tu casa, tiene todos estos puntos, aquí te ofrezco 900. Ay, no, es que no voy a vender mi propiedad así, no la voy a rematar. Bueno, hay más casos de los que te imaginas de gente que lo termina haciendo, porque ya están en un punto que o lo toman o lo dejan. En muchos episodios yo te he hablado que no existe el bueno, bonito y barato en bienes raíces, salvo para el que cuenta con el capital. El que cuenta con el dinero en la mano, ese sí, encuentra bueno, bonito y un montón de ahorcados que se lo van a dejar barato. Pero si tú no eres de ese 3%, no vas a encontrar. Si tú eres un dueño que está vendiendo una propiedad y no quiere rematar su propiedad, entonces pues haz caso, arréglala. Ok, Josué, ya arreglé la parte estructural, técnica, bonita, ya puede pasar el dictamen. ¿Qué sigue? Tener la documentación lista antes de vender. Y esta es otra cosa en la que luego no ocurre. Los casos más comunes: están casados por bienes mancomunados. Resulta que Juan quiere vender, pero María no quiere vender. Entonces Juan hace todo el proceso. María se entera que van a vender su casa y llega María y dice, no, ni más, yo no voy a firmar. Y pum, adiós. O resulta que la pareja está, uno en Estados Unidos y otro aquí, y se necesita la firma de los dos. Y entonces te piden que mande el que esté en Estados Unidos un poder. Y resulta que no van al consulado mexicano para que les emitan un poder consular y cumpla con todos los requerimientos. Y entonces funcione. No, van a una notaría, allá con un notario, y que ese les haga el poder. Y lo mandan bien confiados. Y luego resulta que tampoco se puede vender. O resulta que, oye, Josué, pues es que fíjate que yo quiero vender una propiedad, me la donaron, me la dieron en donación mis papás hace 15, 20 años, y ahí tiene una clausulita, ¿no? Porque así, hasta en diminutivo, ahí tiene una clausulita que pues, no la puedo vender hasta que ya no estén. Pero pues fíjate que ya mis papás están muy grandes, ya yo creo que pues, no la necesitan y yo ya la quiero vender. Resulta que esa clausulita era un usufructo vitalicio y entonces no la puedes vender, ¿verdad? Quitando estos casos que podrían quizá para algunos sonar extremos, pero que son más comunes de lo que tú crees, debes de tener en cuenta que
Debes de contar con el original de tu escritura. Ah, porque sí, también ha pasado que de pronto resulta que perdieron la escritura. Y como perdieron la escritura, quieren vender, porque piensan que al vender no necesitan tener su escritura original. Necesitas tener tu escritura original. ¿No la tienes? Ve a la notaría, solicita un segundo testimonio. Te va a costar una lana, pero vas a tener tu segundo testimonio para acreditar la propiedad. Tu credencial de lector actualizada. Ay, no, es que yo no necesito eso porque a mí, bla, 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 bla. Pues si quieres vender, tienes que ir a actualizar tu credencial. Por cierto, la mía la tengo que actualizar ahora en diciembre. Tienes que actualizar tu credencial. Tienes que tener tu acta de nacimiento sin errores. Tu CURP. Debes de ir al SAT y solicitar tu constancia de situación fiscal. Ay, no, pero es que yo no quiero que el gobierno se entere que voy a vender mi casa. Se va a enterar, cabrón. En estas cosas que andas cargando en tu bolsa y en tu mano y con las que te diviertes, se enteran de todo. Sí, otro día hablaremos de teorías de la conspiración. Entonces, eso, tu CURP, tu pago predial actualizado. No, es que, pues por eso voy a venderla, porque debo 10 años de predial. El notario te va a pedir el último pago predial. Tu constancia de no adeudos con la colonia, con la agencia, con el municipio, con quien corresponda. Es que debo todas las cooperaciones del agua, luz, drenaje, de cuando a Chuchita la bolsearon y pues no las quiero pagar. Pues si no las pagas, si no te dan tu constancia, no vas a poder vender. Te estoy hablando desde el deber ser. Habrá a lo mejor quien se preste a hacer tu operación, pero ya también dependerá que tú quieras correr el riesgo. Comprobantes de agua, de luz, de drenaje, etcétera. Todo eso tiene que estar al corriente. Que tu propiedad esté inscrita en el registro público de la propiedad con carácter definitivo. Si está provisional, pues ve y revisa por qué está provisional, cuál fue el motivo. Si puedes hacer el cambio, haz el cambio, que sería lo mejor. Carta de libertad de gravamen. Ocupas ir y solicitarla. ¿Por cuánto tiempo? Desde que se haya originado la propiedad. A lo mejor de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, lo que se necesiten. Porque hay casos en los que alguien vende una propiedad grabada, no presenta esta carta y el siguiente que quiere vender se da de topes porque resulta que esa propiedad no se puede vender porque ya prácticamente le van a embargar y pierde su dinero. Todo por no reunir toda la documentación. Tienes que ser claro. Es que fíjate que yo fui y empeñé mis escrituras. Bueno, haz la negociación para sacarlas y la puedas vender. Porque si no, no vas a poder vender. Una operación inmobiliaria es producto de mucha confianza, porque no son 5 pesos los que estás poniendo. Para que generes esa confianza, debes de tener toda la documentación lista para que se pueda dar la venta y se genere seguridad, confianza, y tú muestres que tienes la disponibilidad y la disposición para que se ejecute la operación sin contratiempos. Como te podrás dar cuenta hasta este punto, vender una casa no es nomás ponerle el letrero de se vende, fijar un precio y ponerme de acuerdo con el comprador. Ese sería el caso más, se me acaba de olvidar la palabra cuando, utópico. Eso sería el caso utópico al que a lo mejor muchos quisieran llegar, ya me acordé. Pero la realidad, pues no es así. Hay una serie de documentos y de cosas que tú tienes que llevar y tener para que ocurra
esta operación. En el programa de hoy hemos abordado puntos completamente importantes. Una casa no comienza a venderse cuando la publicas en tus redes sociales o cuando haces un video y lo pautas. Comienza a venderse mucho antes. Cuando tú como dueño entiendes lo que el mercado va a buscar, lo que te va a pedir y lo que tienes que tener en orden. Cuando tomas la decisión de aceptar diferentes medios de pago, aumentas tus posibilidades. Cuando arreglas esos detalles que tiene tu propiedad, cuando le das esa manita de gato que necesita, habrá más personas interesadas. Ahora, si tú eso lo combinas con preparar toda la documentación, tenerla lista, organizada y ordenada para que si alguien te quiere pagar con un crédito hipotecario, tú simplemente sacas tu carpeta y dices, va, la operación se puede cerrar en un tiempo mucho más corto. Si tienes todo esto organizado y ordenado, la venta puede ocurrir con mucha facilidad, porque lo que más detiene a las personas al momento de hacer una inversión en bienes raíces no es el precio, es la confianza. Es el que se cuente con la documentación, el que la casa esté en las condiciones adecuadas, el que el vendedor tenga disponibilidad de recibir diferentes formas de pago, y es ahí donde tú puedes encontrar que tu propiedad se pueda vender en un periodo de tiempo corto o que pasen los siglos y los siglos y no se venda. En el mercado inmobiliario, una propiedad bien preciada, bien comunicada y bien presentada se vende en un promedio de 6 a 9 meses. Si una propiedad pasa más de 12 meses en el mercado, normalmente decimos que se quemó y eso significa que ya no hay personas interesadas, que bajó ese deseo por verla o por presentar alguna propuesta y poco a poco se van olvidando de tu propiedad. Y con ello, también te podrías ir olvidando de tus aspiraciones, de tus proyectos o de eso que te llevó a quererla vender. ¿Por qué? Porque no la preparaste para la venta. Si tú estás pensando en vender una propiedad, no esperes a tener el comprador para que entonces descubras que te faltaron documentos, que la vivienda necesita algunos arreglos, ajustes, o que te perdiste la oportunidad de que alguien te la pagara solamente porque no querías pagar impuestos. Que eso vamos a hablar el siguiente fin de semana, el siguiente viernes. Te voy a continuar hablando de esto que tienes que hacer para preparar tu propiedad para la venta, porque estos fueron los primeros 4 puntos. La siguiente semana vamos a hablar más de esto. En Inmuebles Osorio, cada uno de nosotros queremos ayudarte a que se revise tu propiedad antes de ponerla en venta. Decirte cuáles son esos temas que tienes que preparar, que tienes que reparar, lo que tienes que arreglar, para que cuando tú salgas al mercado con tu propiedad, tengas más posibilidades de venta. Te invito a que me sigas en mis redes sociales si este contenido te aportó valor, te hizo sentir de una manera diferente. Y te invito a que el próximo viernes estés aquí en punto de las 7 de la tarde en Tierra Tulana a través de CB Radio México, porque este tema no termina aquí. La siguiente semana vamos a hablar de los errores que más dinero hacen que pierdan quienes quieren vender una propiedad. Sí, la siguiente semana vamos a hablar de cuánto te cuestan los errores. ¿De cuánto tiempo? ¿De cuánto dinero? ¿De cuánto esfuerzo? Y de cómo preparar también tu documentación para que
no te estés preocupando por el impuesto sobre la renta que tienes que pagar. Entierra tu lana y hazla crecer. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho y si quieres aprender de ventas, te espero el miércoles en punto de las 7 de la tarde aquí en Sever Radio México.